El sol castigaba sin piedad el árido suelo del norte de México. En el pequeño pueblo de Santa Cruz del Desierto, escondido entre los cactos secos y la tierra agrietada por la sequía interminable, vivía doña María, una mujer de 65 años, encorvada por el peso de los años y de las lágrimas que derramaba en silencio todas las noches. Su casa era humilde, construida con adobe y con techo de lámina que se calentaba como el fuego durante el día. Las paredes descascaradas contaban historias de toda una vida de lucha y sacrificio. Doña María despertaba todos los días a las 4 de la mañana para lavar ropa en el lavadero de los vecinos, sus manos callosas y agrietadas frotando cada prenda con dedicación, ganando apenas unas cuantas monedas que apenas alcanzaban para comprar los frijoles y las tortillas del día. El agua fría le calaba los huesos cada madrugada, pero ella nunca se quejaba. Tomaba su cubeta de plástico desgastado, su jabón de pasta barato, y caminaba las 3 cuadras hasta la casa de doña Socorro, donde había un lavadero de cemento y una llave de agua que no fallaba como la de su casa. El camino era de tierra suelta, y cuando llovía se convertía en un lodazal que le dificultaba aún más el paso. Sus pies hinchados dentro de unas sandalias viejas dejaban huellas en el polvo del camino, mientras el peso de la ropa mojada le hacía caminar más despacio, deteniéndose cada tanto para recuperar el aliento. Pero no era la pobreza lo que más dolía en el corazón de aquella mujer. No eran las manos heridas, ni la espalda que reclamaba con cada movimiento. No era el hambre que a veces la mantenía despierta por las noches, ni el frío que se colaba por las rendijas de las paredes durante el invierno. Lo que verdaderamente destrozaba el alma de doña María era su hijo. Rafael, de 28 años, se había convertido en su mayor tormento. El muchacho había crecido en esa misma casa de adobe, había jugado en esas mismas calles polvorientas, había comido de las mismas tortillas que su madre preparaba con tanto amor. Pero algo dentro de él se había torcido con el paso del tiempo, como un árbol que crece en dirección equivocada y que ya no puede enderezarse. «Madre, ¿dónde está mi comida?», gritaba Rafael al llegar a casa, siempre con el rostro cerrado y con palabras ásperas como las espinas de los nopales. Sus ojos inyectados de sangre por el alcohol y el rencor miraban a su madre como si ella fuera la culpable de todos sus fracasos, de todas sus frustraciones, de toda la amargura que llevaba dentro. «Ya está lista, hijo mío». «Acabo de hacer unos frijolitos con tortillas», respondía doña María con la voz temblorosa, intentando esconder el miedo que sentía de su propio hijo. Sus manos temblaban al poner el plato sobre la mesa de madera vieja y despintada, tratando de que todo estuviera perfecto para que él no se enojara. Pero nunca era suficiente. Nunca lo era. Rafael miraba el plato y lo aventaba al suelo con violencia. Los pedazos de loza se esparcían por el piso de cemento crudo, mientras doña María se encogía en una esquina, protegiendo su rostro con los brazos. El sonido de los platos rompiéndose se había convertido en algo común en esa casa, un sonido que los vecinos ya conocían y que les hacía bajar la mirada con vergüenza, sin saber cómo ayudar. «¿Crees que soy un perro para comer esta porquería? Mírate, vieja inútil. Una madre pobre, sin vergüenza, que no puede darle nada a su hijo. Me da vergüenza andar por ahí, sabiendo que mi madre es una lavandera miserable». Las palabras eran como latigazos. Cada sílaba era una herida nueva en el corazón ya maltratado de doña María. Ella sentía cada una de esas palabras rasgando su alma, pero había escuchado tantas veces esas mismas ofensas que ya había desarrollado una especie de armadura invisible, una protección que apenas le permitía seguir respirando. Las lágrimas rodaban por su rostro arrugado, surcando caminos ya conocidos en sus mejillas hundidas, pero ella no replicaba, nunca replicaba. «Perdóname, hijo mío, es todo lo que puedo darte», susurraba ella con la voz quebrada, arrodillándose para recoger los pedazos de loza del suelo, cortándose los dedos con los fragmentos afilados sin importarle el dolor físico, porque ese dolor era nada comparado con el dolor de su corazón. La sangre manchaba el piso junto con los frijoles derramados, creando un cuadro de miseria que se repetía demasiado seguido en aquella casa. Rafael no había nacido así. Doña María recordaba al niño dulce que él fue algún día, corriendo por los campos resecos del desierto, abrazándola con cariño, pidiendo su bendición antes de dormir. Ella recordaba sus ojos brillantes de inocencia, sus risas que llenaban la casa de alegría, sus manos pequeñas aferrándose a su vestido cuando tenía miedo de las tormentas. Recordaba cuando él tenía 5 años y le traía flores silvestres que recogía en el camino, flores secas y pequeñas, pero que para ella eran los regalos más hermosos del mundo.
Recordaba cuando él tenía 10 años y le decía que cuando fuera grande le iba a comprar una casa bonita, con paredes pintadas de blanco y un jardín lleno de rosas. Pero algo cambió cuando él creció. La vergüenza de la pobreza fue creciendo dentro de él como un cáncer, consumiendo todo lo bueno que alguna vez tuvo, hasta transformarlo en un hombre lleno de rencor y crueldad. Él trabajaba como ayudante en un taller mecánico en el pueblo vecino, pero gastaba todo el dinero en cerveza y en apuestas de gallos. Nunca daba ni un peso para ayudar en la casa. Al contrario, le exigía dinero a doña María como si ella le debiera algo, como si ella tuviera la obligación de mantenerlo a pesar de que él ya era un hombre adulto. En una tarde calurosa de sábado, doña María regresaba de la casa de doña Socorro, donde había lavado 5 bultos de ropa. Sus brazos temblaban de cansancio y llevaba en las manos 50 pesos. Era todo lo que había ganado ese día después de 6 horas de trabajo bajo el sol inclemente. Su espalda le dolía tanto que apenas podía enderezarse, y sus rodillas le pedían a gritos un descanso que ella no podía darse. Cuando llegó a su casa, Rafael estaba en la puerta bebiendo cerveza con 2 amigos suyos, igual de vagos y desagradecidos que él. «Miren, ahí viene la vieja», dijo él en voz alta, haciendo que sus amigos se rieran con risas burlonas y desagradables. «¿Y qué tal, lavandera? ¿Trajiste dinero para mí o vas a decir que trabajaste de gratis otra vez?» Doña María bajó la cabeza y extendió los 50 pesos con las manos temblorosas, como quien ofrece un tributo a un tirano. «Esto es todo lo que conseguí hoy, hijo mío», dijo ella con la voz apenas audible, con la esperanza de que esta vez él aceptara el dinero sin violencia. Rafael arrancó el dinero de su mano con tanta fuerza que casi la tiró al suelo. 50 pesos, 50 miserables pesos. Su cara se puso roja de furia, las venas de su cuello se marcaron como cuerdas tensas, y sus ojos se llenaron de un odio que no debería existir entre un hijo y una madre. Avanzó hacia ella y la empujó con violencia brutal. Doña María cayó en el suelo de tierra apisonada, ensuciando su único vestido decente, el que reservaba para cuando iba a la iglesia los domingos. «No sirves para nada, nada», gritó él mientras sus amigos se quedaban callados, incómodos con la escena pero sin atreverse a intervenir. Los amigos de Rafael se sintieron avergonzados y se fueron murmurando excusas, pero él no se detuvo. Continuó gritando, humillando, diciendo las cosas más crueles que una madre podría escuchar de un hijo. Le recordó cada fracaso, cada momento difícil, cada vez que no hubo suficiente comida en la mesa. Le echó en cara su pobreza, su ignorancia por no haber terminado la escuela, su incapacidad para darle una vida mejor. La insultó con palabras que no deberían salir de la boca de ningún hijo. Palabras que ella había escuchado antes pero que nunca dejaban de doler como la primera vez. Esa noche, doña María no pudo dormir. Su cuerpo le dolía por la caída, tenía un moretón grande en el brazo y otro en la cadera, pero ese dolor era nada comparado con el dolor en su alma. Se arrodilló a los pies de su cama. Una cama de varillas oxidadas con un colchón tan delgado que se sentían los resortes. Miró el pequeño crucifijo colgado en la pared. Ese crucifijo que había sido de su madre y de su abuela antes que ella, y comenzó a orar con el fervor de quien no tiene nada más a qué aferrarse. «Dios mío, Padre querido, yo sé que usted no me desampara. Sé que todo tiene un propósito, aunque yo no lo entienda. Pero por favor, Señor, salva a mi hijo. Quita ese odio de su corazón. Yo aguanto todo el sufrimiento que me mande, pero salva a mi criatura. Él no nació así, Señor. Él era un niño bueno, un niño dulce que me abrazaba y me decía que me quería. Devuélveme a mi niño, te lo suplico. No me importa seguir siendo pobre. No me importa seguir lavando ropa hasta que mis manos no puedan más. No me importa pasar hambre o dormir en el suelo, pero sálvalo a él. No dejes que se pierda para siempre». Sus lágrimas mojaban la cobija vieja mientras oraba, y su voz se quebraba con cada palabra. Ella oraba con la fe de quien ha visto milagros, con la esperanza de quien sabe que Dios escucha hasta al más pequeño de sus hijos. Oraba con el amor incondicional de una madre que nunca deja de creer en su hijo, sin importar cuánto daño le haya hecho. Los días se arrastraban como un suplicio para doña María. Rafael estaba cada vez peor. El alcohol lo dominaba y su violencia aumentaba. Los moretones en los brazos de la anciana señora eran visibles, pero ella los escondía con blusas de manga larga, con vergüenza de que los vecinos descubrieran su situación. Se sentía culpable, como si ella tuviera la culpa de haber criado a un hijo así. Se preguntaba constantemente qué había hecho mal, en qué momento perdió el camino en la crianza de Rafael. Doña Judith, la vecina más cercana, sospechaba de todo. Ella veía a doña María salir de madrugada.
siempre con los ojos hinchados de tanto llorar, con la mirada perdida en el horizonte como si buscara una respuesta que nunca llegaba. María, hija mía, ¿por qué no denuncias a ese muchacho? Eso no es manera de tratar a una madre, decía doña Judith, preocupada y con ganas de ayudar pero sin saber cómo. No, Judith, él es mi hijo. Es solo una etapa difícil. Dios va a tocar su corazón, respondía doña María, siempre firme en su fe, incluso cuando todo parecía perdido. Ella se aferraba a esa fe como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio del océano. Era lo único que tenía, lo único que la mantenía con vida. Pero llegó un día en que hasta la fe de doña María fue puesta a prueba al extremo. Era un miércoles, día de mercado en el pueblo. Doña María había logrado juntar 100 pesos haciendo algunos trabajos extra. Había lavado ropa, había ayudado a doña Socorro a limpiar su casa, había ido a la tienda del señor Ramírez a barrer y trapear. Quería comprar un pedazo de carne para hacer una comida especial. Era el cumpleaños de Rafael y ella, a pesar de todo el sufrimiento, quería celebrar el día en que él nació. Fue al mercado temprano, cuando los vendedores apenas estaban poniendo sus puestos. Compró la carne, unas papas, unos jitomates y hasta logró conseguir prestado un pastelito con doña Judith. Pasó toda la tarde cocinando, preparando todo con amor, rezando para que esa comida ablandara el corazón de su hijo. Hizo arroz rojo como a él le gustaba cuando era niño. Preparó la carne guisada con papas y jitomate. Calentó las tortillas una por una en el comal. Puso la mesa con un mantel limpio que había guardado para ocasiones especiales. Colocó el pastelito en el centro con una velita encendida. Cuando Rafael llegó, ya era de noche. Estaba visiblemente borracho, tambaleándose y con los ojos rojos como brasas. Traía manchas de cerveza en la camisa y olía a tabaco y alcohol barato. «Hijo mío, te hice una comida especial. Hoy es tu día», dijo doña María con una sonrisa tímida y esperanzada, con el corazón latiendo rápido de nervios y esperanza. Rafael miró la mesa, vio la comida sencilla pero hecha con amor. Vio el pastelito pequeño con la velita encendida, y en lugar de emocionarse, explotó de rabia. «¿Crees que soy un niño? ¿Crees que un pastelito miserable va a cambiar algo?» Volteó la mesa con un golpe violento. La comida se esparció por el piso, los platos se rompieron, el pastelito se deshizo en la suciedad. El arroz rojo se mezcló con la tierra del piso, la carne quedó tirada entre los fragmentos de loza. Las tortillas volaron por el aire antes de caer en la mugre. El trabajo de toda una tarde destruido en un segundo. El sacrificio de una madre pisoteado sin misericordia. Doña María intentó contener el llanto, pero no pudo. Las lágrimas brotaban de sus ojos como ríos que ya no pueden contenerse. «¿Por qué me odias tanto, hijo? ¿Qué te hice para que me trates así? Yo solo quería darte cariño». Su voz era un susurro roto, una súplica desesperada de una madre que ya no sabía qué más hacer. La respuesta de Rafael fue una cachetada en el rostro de doña María. Una cachetada tan fuerte que ella cayó al suelo y se golpeó la cabeza contra la esquina de la pared de adobe. La sangre comenzó a brotar de una herida en su frente. El líquido rojo y caliente le corría por la cara, manchando su vestido, goteando en el piso donde yacía el pastelito destruido. Rafael miró a su madre en el suelo, sangrando, y por un breve segundo pareció asustarse. Sus ojos se abrieron con sorpresa, como si despertara de un mal sueño. Pero rápidamente dio media vuelta y salió por la puerta, dejándola allí sola con su dolor, con su sangre, con su corazón roto en 1000 pedazos. Doña María se quedó allí tirada en el piso durante varios minutos. La sangre manchaba su vestido, la comida esparcida a su alrededor, el pastelito destruido. El silencio de la casa era interrumpido solo por sus sollozos entrecortados. Pero incluso en ese momento de absoluta desolación, ella susurró una oración. «Señor Jesús, no lo abandones. Yo sé que usted puede hacer milagros. Yo creo en ti». Rafael salió de la casa caminando sin rumbo por las calles oscuras de Santa Cruz del Desierto. Su cabeza daba vueltas no solo por el alcohol, sino por la confusión que comenzaba a apoderarse de sus pensamientos. Por primera vez en años, algo dentro de él lo incomodaba. Era una sensación extraña, como un peso en el pecho que no lo dejaba respirar bien. Caminó por las calles vacías del pueblo, donde solo se escuchaban los ladridos lejanos de los perros callejeros y el sonido de las chicharras en los árboles secos. Las luces de las pocas casas que aún tenían electricidad parpadeaban débilmente, creando sombras extrañas en las paredes de adobe. Siguió caminando hasta llegar a un camino de terracería que llevaba fuera del pueblo.
La luna llena iluminaba el sendero, y el silencio del desierto solo era interrumpido por el sonido de los grillos y de las ranas en los estanques secos. El aire nocturno era fresco, tan diferente del calor sofocante del día, y traía consigo el aroma de la salvia y el mezquite. De repente, Rafael sintió un viento diferente. No era el viento caliente del desierto, era una brisa suave, fresca, que traía consigo un perfume de flores que él nunca había sentido antes. Era como si alguien hubiera abierto un jardín celestial en medio de ese desierto árido. Se detuvo en seco y miró a su alrededor, sintiendo que algo no estaba bien. Fue entonces cuando la vio. Una luz comenzó a brillar en medio del camino, a algunos metros de distancia. Al principio, Rafael pensó que eran las luces de un coche, pero la luz era diferente, dorada, pulsante, viva, como si tuviera un corazón propio que latiera con un ritmo constante. Intentó moverse, pero sus pies parecían clavados en la tierra. Su corazón comenzó a latir con fuerza, bombeando sangre a sus sienes hasta que podía escuchar el pulso en sus oídos. El miedo se apoderó de él, pero no era un miedo común, era un temor reverente, como el que siente alguien ante algo sagrado e incomprensible. La luz se hizo más intensa y de ella emergió una figura. Era un hombre vestido con ropa sencilla, túnica blanca como la nieve recién caída, pero que brillaba con un resplandor que no venía del sol ni de ninguna lámpara. Su rostro era sereno, hermoso, con una paz que Rafael nunca había visto en ningún ser humano. Sus ojos eran profundos, llenos de compasión y de una sabiduría infinita, y cuando miraron a Rafael, fue como si pudieran ver cada rincón de su alma, cada pecado, cada momento de crueldad, cada lágrima que había provocado. Rafael cayó de rodillas, su cuerpo temblaba sin control y sus labios apenas podían formar palabras. «¿Quién? ¿Quién eres?», logró susurrar, con la voz ahogada por el terror y el asombro. El hombre se acercó con pasos silenciosos, como si flotara sobre la tierra. Su presencia llenaba todo el espacio, no de una manera opresiva, sino de una manera que traía consigo una extraña combinación de temor y consuelo. «Rafael», dijo la voz con una dulzura que contrastaba con la gravedad del momento. «Soy Jesús. He venido a mostrarte lo que no puedes ver con tus ojos ciegos por el odio». Las palabras cayeron sobre Rafael como un rayo. Su mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo, pero no encontraba explicación lógica. No podía ser real, pero al mismo tiempo sabía que era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida. «No, no es posible. Esto no está pasando», balbuceó Rafael, intentando levantarse, pero sus piernas no respondían. «Es el alcohol. Son solo alucinaciones. Estoy borracho. Esto no es real». Jesús extendió su mano hacia Rafael, y de ella emanó una luz cálida que envolvió al joven. «No era el alcohol lo que te trajo aquí, Rafael. Fue el clamor de tu madre». Sus oraciones llegaron hasta el cielo y no pueden ser ignoradas. Ella ha llorado cada noche por tu salvación. Ha soportado tu crueldad con paciencia infinita. Ha pagado por tus pecados con su propio sufrimiento. Y ahora ha llegado el momento de que veas la verdad. Rafael sintió que su corazón se partía en dos. Algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse, como un muro que había construido durante años y que ahora se desmoronaba ladrillo por ladrillo. «Yo no quería, yo no sabía», comenzó a decir, pero Jesús levantó su mano para silenciarlo. «Ven conmigo», dijo Jesús con una autoridad suave pero irrefutable. «Voy a mostrarte quién es realmente tu madre y qué has estado haciendo con tu vida». Jesús tocó la frente de Rafael y de pronto todo a su alrededor cambió. Se encontraba en una visión, como si estuviera viendo una película de su propia vida pero desde afuera. Se vio a sí mismo cuando era un bebé, llorando en medio de la noche. Vio a su madre, mucho más joven, levantándose cansada después de haber trabajado todo el día. Ella lo tomaba en brazos, lo acunaba, le cantaba canciones de cuna con una voz dulce y amorosa. «No importa, mi niño, no importa. Tu mamá siempre va a estar aquí para ti». La escena cambió. Rafael se vio a sí mismo cuando tenía 5 años, enfermo con fiebre alta. Vio a su madre velando junto a su cama durante 3 días y 3 noches sin dormir, poniéndole paños fríos en la frente, rezando constantemente, sin comer porque no había dinero para comprar alimento para ambos, y ella prefería que él comiera. La vio llorando en silencio cuando pensó que él iba a morir, rogándole a Dios que la llevara a ella, pero que salvara a su hijo. Otra escena apareció. Rafael tenía 10 años y quería unos tenis nuevos porque los suyos estaban rotos y los otros niños se burlaban de él.
Vio a su madre trabajando día y noche, lavando ropa hasta que sus manos sangraban, ahorrando cada peso durante 3 meses. La vio contar el dinero una y otra vez, asegurándose de que alcanzara. La vio llegar a casa con los tenis nuevos, con una sonrisa enorme en el rostro a pesar de estar exhausta. Y vio la alegría en el rostro de su yo infantil. Una alegría que había olvidado por completo. Las escenas seguían pasando, una tras otra, como un río imparable de memorias. Rafael vio cada sacrificio, cada lágrima derramada en silencio, cada comida que su madre no comió para que él pudiera comer. La vio trabajar bajo el sol ardiente, bajo la lluvia, enferma pero sin poder parar porque necesitaba el dinero para él. La vio defendiéndolo cuando los vecinos hablaban mal de él, orgullosa de él a pesar de todo, y luego vio algo que lo destrozó por dentro. Se vio a sí mismo transformándose. Vio cómo la vergüenza de ser pobre comenzó a envenenar su corazón. Vio cómo comenzó a despreciar a su madre, cómo sus palabras se volvieron crueles, cómo sus manos se levantaron contra ella. Vio cada golpe, cada insulto, cada momento de humillación que le había causado. Y lo peor de todo, vio el rostro de su madre en cada uno de esos momentos. Vio el dolor en sus ojos, la confusión, la tristeza de no entender qué había hecho mal para merecer ese trato. La vio llorando sola en su cuarto, arrodillada ante el crucifijo, rezando por él mientras las marcas de los golpes decoraban sus brazos. «No puedo más, no puedo más», gritó Rafael, cubriéndose el rostro con las manos, pero Jesús no había terminado. «Aún hay más que debes ver», dijo con voz firme pero compasiva. La visión cambió nuevamente. Rafael se vio a sí mismo en el futuro, en 2 caminos diferentes. En el primero, seguía por el mismo camino de odio y destrucción. Vio cómo su madre moría sola, llamando su nombre con el último aliento, con las manos extendidas esperando un abrazo que nunca llegó. Vio cómo él se hundía cada vez más en el alcohol y en la violencia, hasta convertirse en un hombre sin hogar, sin familia, sin amor, muriendo solo en una calle sucia mientras la gente pasaba a su lado sin importarles. Vio cómo su alma era arrastrada a la oscuridad eterna, separado para siempre de la luz del amor de Dios. En el segundo camino, se vio a sí mismo arrodillado ante su madre, pidiendo perdón con lágrimas sinceras. Vio cómo su corazón se transformaba, cómo aprendía a valorar y a amar. Vio una vida llena de propósito, de servicio a los demás, de redención. Vio a su madre sonriendo, abrazándolo, perdonándolo como solo una madre puede perdonar. Vio una luz al final de ese camino, una luz que lo llenaba de paz y de alegría indescriptible. Tú decides cuál camino tomar, Rafael, dijo Jesús, mirándolo directamente a los ojos. Tu madre te dio la vida, te cuidó, te amó sin condiciones, y tú le has devuelto solo dolor. Pero aún hay tiempo. Aún puedes elegir el amor sobre el odio, la gratitud sobre el desprecio, la vida sobre la muerte. Pero debes decidir ahora, porque el tiempo es corto y la paciencia tiene sus límites. Rafael estaba destrozado, sollozaba como un niño perdido. Todo el odio que había acumulado durante años se derretía como hielo bajo el sol. Veía claramente por primera vez en mucho tiempo. Perdóname, Señor. Perdóname, por favor. Yo no sabía, no entendía. Fui un monstruo con mi madre. ¿Cómo pude hacerle eso a la mujer que me dio todo? Jesús puso su mano sobre la cabeza de Rafael. Arrepentirse es el primer paso, pero el arrepentimiento verdadero se demuestra con acciones. Ve con tu madre, pídele perdón de rodillas, dedica el resto de tu vida a honrarla, a cuidarla, a devolverle aunque sea una mínima parte del amor que ella te ha dado. Y cuando lo hagas, también ayuda a otros. Hay muchos hijos que maltratan a sus padres, muchos que han olvidado el mandamiento de honrar a padre y madre. Sé un testimonio vivo de que el corazón más duro puede ser transformado por el amor. La luz comenzó a desvanecerse lentamente. Jesús comenzó a alejarse, pero antes de desaparecer por completo, dijo una última cosa. Recuerda esto, Rafael. Tu madre es un reflejo de mi amor por ti. Así como ella te ha amado incondicionalmente a pesar de tu crueldad, así te amo yo a pesar de tus pecados. Pero ese amor exige una respuesta. No lo desperdicies. Y entonces la luz desapareció por completo. Rafael se encontró solo en el camino de terracería, arrodillado en la tierra, con lágrimas corriendo por su rostro. La luna seguía brillando, los grillos seguían cantando, todo parecía normal, pero él sabía que nada volvería a ser igual. Se había encontrado con lo divino y su vida había sido sacudida hasta los cimientos. Se levantó con dificultad.
Sus piernas temblaban. Todo su cuerpo temblaba. Comenzó a correr hacia su casa, tropezando con las piedras del camino, sin importarle las ramas que le arañaban la piel. Solo tenía un pensamiento en mente: llegar con su madre, pedirle perdón, abrazarla, decirle que la amaba, decirle que todo iba a cambiar. Cuando llegó a la casa, la puerta estaba entreabierta. Entró y lo que vio lo hizo caer de rodillas nuevamente. Doña María estaba en el suelo, recargada contra la pared, con la herida en la frente aún sangrando, rodeada de la comida destruida, pero en sus manos tenía un rosario y sus labios se movían en oración silenciosa. A pesar de todo, a pesar del dolor, del maltrato, de la humillación, ella seguía orando. Seguía pidiendo a Dios por la salvación de su hijo. «Madre», gritó Rafael con voz desgarrada. Doña María abrió los ojos, asustada. Pensó que él había regresado para continuar con la violencia. Se encogió instintivamente, protegiéndose. Pero Rafael no se acercó con furia. Se arrastró de rodillas hacia ella, con el rostro bañado en lágrimas. «Madre, perdóname. Perdóname, por favor. Soy un monstruo. No merezco tu amor. No merezco que sigas viva. He sido el peor hijo del mundo». Doña María lo miraba sin poder creer lo que estaba sucediendo. «Hijo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien?» Rafael tomó las manos de su madre entre las suyas, esas manos callosas y heridas por el trabajo duro. «He estado ciego, madre. Ciego por el orgullo, por el resentimiento, por el odio. Pero esta noche vi la verdad. Vi todo lo que has hecho por mí. Vi cada sacrificio, cada lágrima, cada oración, y vi lo que he sido yo. Un desagradecido, un cruel, un hijo que no merece tu nombre. Jesús vino a mí, madre. Jesús me mostró quién eres realmente. Me mostró el camino que estaba tomando y a dónde me llevaba. Y me dio una oportunidad de cambiar. Madre, yo quiero cambiar. Quiero ser el hijo que mereces. El hijo que alguna vez fui. Pero necesito tu perdón. Necesito que me perdones aunque no lo merezca». Doña María comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de alegría. Las oraciones de tantas noches, de tantos años, finalmente habían sido escuchadas. «Hijo mío, yo ya te había perdonado. Una madre siempre perdona. Yo nunca dejé de amarte, ni siquiera en los momentos más oscuros. Yo sabía que este día llegaría. Yo siempre supe que Dios te traería de vuelta a mí». Rafael abrazó a su madre con todas sus fuerzas, cuidando de no lastimarla más. Ambos lloraban, liberando años de dolor, de resentimiento, de soledad. En ese abrazo había sanación, había esperanza, había un nuevo comienzo. «Madre, te prometo que de ahora en adelante voy a cuidarte. Voy a trabajar honestamente y te voy a dar todo lo que te mereces. Ya no va a haber más gritos, más golpes, más humillaciones. Voy a honrarte como debía haberlo hecho siempre. Voy a ser el hijo que Dios quiere que sea». Doña María acariciaba el cabello de Rafael como cuando él era niño. «Eso es todo lo que siempre quise, hijo mío. Eso es todo lo que siempre quise». Esa noche marcó el inicio de una transformación completa en la vida de Rafael. Al día siguiente, Rafael despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana. Por primera vez en años no tenía resaca. No había bebido después de su encuentro con Jesús. Se levantó con cuidado para no despertar a su madre, quien finalmente había podido dormir tranquila después de tantas noches de pesadilla. La observó dormir en su cama estrecha, con el rostro más relajado de lo que había estado en mucho tiempo, y sintió su corazón llenarse de un amor que había olvidado que existía. Se arrodilló junto a su cama y oró: «Dios mío, ayúdame a ser el hombre que mi madre necesita. Ayúdame a reparar todo el daño que he causado. Dame fuerzas para cambiar, para ser mejor, para honrar el sacrificio de mi madre. No permitas que vuelva a caer en el odio y en la violencia. Hazme un instrumento de tu amor». Se levantó y salió al patio pequeño de la casa. El sol apenas comenzaba a calentar la tierra, y el aire todavía conservaba algo del frescor de la noche. Tomó una escoba y comenzó a barrer el patio, quitando las hojas secas y el polvo acumulado. Luego entró a la casa y comenzó a limpiar todo el desastre de la noche anterior. Recogió con cuidado cada pedazo de loza rota. Limpió la comida derramada. Trapeó la sangre del piso. Mientras trabajaba, las lágrimas corrían por su rostro. Pero eran lágrimas de sanación, de liberación. Cada movimiento era un acto de amor, una forma de empezar a reparar el daño causado. Cuando doña María despertó, el olor a café recién hecho llenaba la casa. Rafael había ido a la tienda de la esquina y había comprado café,
pan dulce, huevos y leche con el poco dinero que le quedaba. Había preparado el desayuno con sus propias manos, algo que nunca había hecho antes. «Madre, ya está listo el desayuno», dijo Rafael con voz suave, acercándose a ella con una taza de café caliente. Doña María se sentó en la cama, todavía confundida por todo lo que había sucedido. Miraba a su hijo como si fuera un extraño, pero un extraño que le recordaba al niño dulce que había perdido hacía tanto tiempo. «Hijo, no tenías que hacer esto», dijo ella, aceptando la taza con manos temblorosas. «Sí tenía que hacerlo, madre, y voy a hacer mucho más. Voy a compensar por todos estos años perdidos». Desayunaron juntos por primera vez en años. Rafael le contó todo sobre su encuentro con Jesús, sobre las visiones que había tenido, sobre la decisión que había tomado de cambiar su vida por completo. Doña María escuchaba con los ojos llenos de lágrimas, con el corazón rebosante de alegría, dándole gracias a Dios en silencio por haber respondido a sus oraciones. Ese mismo día, Rafael fue al taller mecánico donde trabajaba. Habló con su jefe, el señor Hernández, un hombre mayor que siempre había visto potencial en Rafael a pesar de sus problemas con el alcohol. «Señor Hernández, vengo a pedirle una oportunidad. Sé que he sido irresponsable, que he llegado tarde, que he faltado muchas veces, pero quiero cambiar. Necesito cambiar. Mi madre lo merece y yo también». El señor Hernández lo miró con atención, buscando señales de sinceridad en sus ojos. «Todos merecemos una segunda oportunidad, muchacho. Pero las oportunidades no se piden con palabras, se ganan con acciones. Si realmente has cambiado, demuéstramelo. Desde hoy quiero que llegues a tiempo, que trabajes duro, que seas responsable. Y si lo haces bien, te voy a dar más responsabilidades y un mejor sueldo». Rafael trabajó como nunca antes lo había hecho. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, aprendía todo lo que podía. El señor Hernández notó el cambio y quedó impresionado. Otros empleados también lo notaron. Rafael ya no contaba chistes vulgares. Ya no hablaba mal de su madre, ya no perdía el tiempo. Se había convertido en un trabajador modelo. Con su primer sueldo completo, Rafael hizo algo que nunca había hecho. Llevó todo el dinero a su casa y se lo dio a su madre. «Madre, esto es para ti. Para la comida, para arreglar la casa, para lo que necesites». Doña María lo miraba sin poder creer lo que estaba sucediendo. «Hijo, pero tú también necesitas dinero». «Yo tengo todo lo que necesito, madre. Tengo tu amor y tengo la paz de saber que estoy haciendo lo correcto. Eso es más valioso que todo el dinero del mundo». Con el tiempo, Rafael comenzó a ahorrar. Cada peso que ganaba lo guardaba con un propósito específico. Quería darle a su madre una vida mejor, una vida que ella siempre mereció pero nunca tuvo. Compró materiales y con la ayuda de algunos vecinos que se conmovieron por su cambio, comenzó a reparar la casa. Arreglaron el techo que se filtraba cuando llovía, pintaron las paredes, instalaron una llave de agua nueva. La casa comenzó a transformarse, así como se había transformado el corazón de Rafael. Pero Rafael no se detuvo ahí. Su encuentro con Jesús había plantado una semilla en su corazón, una semilla que crecía cada día. Comenzó a ir a la iglesia todos los domingos, sentándose junto a su madre, escuchando las palabras del padre Antonio con atención. Las palabras de las Escrituras cobraron vida para él de una manera que nunca antes había experimentado. Un día, después de la misa, el padre Antonio se acercó a Rafael. «He notado tu cambio, hijo. Tu madre me ha contado lo que sucedió. Dios te ha dado una segunda oportunidad y veo que la estás aprovechando. Padre, yo quiero hacer más, quiero ayudar a otros. Hay tantos hijos que maltratan a sus padres que no valoran lo que tienen. Yo quiero compartir mi testimonio, quiero que otros aprendan de mis errores antes de que sea demasiado tarde». El padre Antonio sonrió. «El Señor te está llamando a un propósito mayor, Rafael. La mejor manera de agradecerle por tu transformación es ayudando a transformar a otros». Rafael comenzó a dar su testimonio en la iglesia. Al principio era difícil, le temblaba la voz, le daba vergüenza admitir las cosas terribles que había hecho. Pero cada vez que hablaba veía rostros en la congregación que se identificaban con su historia. Veía a otros hijos que maltrataban a sus padres. Veía el reconocimiento en sus ojos. Veía las lágrimas de arrepentimiento. Su testimonio comenzó a correr de boca en boca. Otros pueblos lo invitaban a compartir su historia. Rafael viajaba los fines de semana, siempre llevando a su madre con él.
Ella se sentaba en primera fila, orgullosa de su hijo, dando testimonio silencioso del poder del perdón y del amor incondicional. Muchos jóvenes se acercaban a Rafael después de sus charlas. Yo también maltrato a mi madre. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo empiezo? Rafael les hablaba con paciencia y compasión. No hay una fórmula mágica. Comienza con el arrepentimiento verdadero. Reconoce el daño que has causado. Pide perdón de rodillas y con el corazón sincero. Y luego demuestra ese arrepentimiento con acciones. Honra a tu madre cada día. Cuídala, ámala, valórala. Porque un día ella ya no estará y entonces será demasiado tarde. Los meses pasaron y la transformación de Rafael era evidente para todos. El pueblo entero hablaba del milagro que había ocurrido en la vida de aquel joven que todos habían considerado un caso perdido. Doña Judith, la vecina, no podía creer el cambio. María, tu hijo es un milagro andante. Dios realmente escuchó tus oraciones. No fue solo Dios, Judith. Fue Jesús mismo quien vino a hablar con él. A veces Dios interviene de maneras que no podemos entender. Mi hijo estaba muerto en vida y ahora ha resucitado. Pero la vida tenía preparada una prueba más para Rafael. Una prueba que demostraría si su cambio era verdadero o solo superficial. Un sábado por la tarde, Rafael estaba en el mercado comprando verduras para la comida, cuando se encontró con sus viejos amigos de borracheras. Esos mismos amigos con los que había humillado a su madre tantas veces. «Mira quién está aquí, el santito», dijo uno de ellos con burla. «Ya no tomas con nosotros, ya no te diviertes, te has vuelto aburrido». Rafael sintió una punzada de tentación. Por un momento, la voz del orgullo le susurró que debía defender su imagen, que debía demostrarles que seguía siendo el mismo de antes. Pero entonces recordó el rostro de Jesús, recordó las lágrimas de su madre, recordó la promesa que había hecho. «No, ya no tomo. Y no porque sea aburrido, sino porque encontré algo mucho mejor que el alcohol y la diversión vacía. Encontré propósito, encontré paz, encontré amor». Sus amigos se rieron. Amor, paz. Esas son cosas de viejos. Nosotros somos jóvenes, tenemos que disfrutar la vida. Rafael los miró con compasión, no con enojo. Ustedes creen que están disfrutando la vida, pero en realidad están desperdiciándola. Yo pensaba igual que ustedes. Creía que mi madre era la culpable de mi infelicidad, que ser pobre era lo peor que me podía pasar. Pero estaba equivocado. Lo peor que me pasó fue perder años de mi vida en el odio y en el resentimiento. Uno de sus amigos, el más agresivo, se acercó amenazante. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? Rafael no retrocedió, pero tampoco respondió con violencia. No creo que sea mejor que nadie. Yo era peor que ustedes. Yo golpeaba a mi propia madre. Pero recibí una oportunidad de cambiar y la tomé. Y ustedes también pueden cambiar si quieren. Sus amigos se quedaron en silencio, incómodos. Finalmente se alejaron murmurando insultos. Pero Rafael no se sintió derrotado. Se sintió en paz porque sabía que había actuado correctamente. Cuando regresó a casa, le contó a su madre lo sucedido. Ella lo abrazó con orgullo. «Hijo mío, has pasado la prueba». Es fácil ser bueno cuando todo va bien, pero la verdadera bondad se demuestra cuando somos tentados, y aún así elegimos el camino correcto. Una tarde, mientras Rafael trabajaba en el taller, llegó el señor Hernández con una noticia. «Rafael, necesito hablar contigo». El joven se limpió las manos llenas de grasa y se acercó a su jefe. «Dígame, señor Hernández, he estado observándote durante estos meses. Tu cambio ha sido impresionante. Eres puntual, trabajador, honesto, y has aprendido mucho. Tengo una oferta para ti. Quiero que seas el encargado del taller. Voy a darte un aumento significativo en tu sueldo y más responsabilidades». Rafael quedó sorprendido. «Señor Hernández, yo no sé qué decir. Yo nunca pensé que merecería una oportunidad así». «Te lo has ganado, muchacho. Y hay algo más. Tengo un taller más grande en el pueblo de al lado que necesita un administrador. Si sigues así, ese puesto podría ser tuyo en un año». Rafael sintió lágrimas de gratitud en sus ojos. «Gracias, señor Hernández. No solo por la oportunidad, sino por creer en mí cuando nadie más lo hacía». El señor Hernández le puso una mano en el hombro. «Yo veo mucho de mi hijo en ti. Él también tuvo sus problemas con el alcohol y la rebeldía. Pero cambió. Y ahora es un hombre exitoso con su propia familia. Si él pudo, tú también puedes». Esa noche, Rafael llegó a casa emocionado. «Madre, tengo noticias maravillosas.
Le contó sobre el ascenso y el aumento de sueldo. Doña María lloró de felicidad. Dios está bendiciendo tu obediencia, hijo mío. Cuando honramos a nuestros padres, Dios nos honra a nosotros. Así lo dice en su palabra. Con el aumento de sueldo, Rafael pudo hacer más mejoras en la casa. Compró muebles nuevos, una estufa de gas para reemplazar el viejo anafre de leña, una cama cómoda para su madre. Pero lo más importante, insistió en que doña María dejara de lavar ropa ajena. Madre, ya no tienes que trabajar más. Yo puedo mantener la casa. Tú has trabajado toda tu vida. Ahora es tiempo de que descanses. Doña María protestó al principio, pero Rafael fue firme. Es mi deber cuidarte ahora, madre. Déjame cumplir con mi responsabilidad como hijo. Por favor. Doña María aceptó finalmente y por primera vez en décadas, pudo descansar sus manos cansadas y su espalda adolorida. Pasaba los días cuidando un pequeño jardín que Rafael le había hecho en el patio, donde plantó flores y hierbas. Se sentaba en una silla mecedora nueva y leía la Biblia, oraba por su hijo y por todos aquellos que todavía vivían en la oscuridad del resentimiento. La relación entre madre e hijo se había transformado completamente. Ahora desayunaban juntos cada mañana, conversando sobre la vida, sobre los planes, sobre la fe. Rafael pedía consejos a su madre y escuchaba con atención. Valoraba su sabiduría, esa sabiduría que solo viene de años de sufrimiento y perseverancia. Los domingos, después de la misa, caminaban juntos por el pueblo, saludando a los vecinos. Rafael caminaba orgulloso junto a su madre, sosteniendo su brazo, ayudándola cuando el camino era irregular. Ya no sentía vergüenza de su pobreza pasada. Al contrario, se sentía orgulloso de provenir de una mujer tan fuerte y resiliente. Un año después del encuentro de Rafael con Jesús, algo extraordinario sucedió que demostraría que Dios siempre recompensa la fe y la obediencia. Era un día caluroso de verano, y Rafael estaba en casa con su madre, tomando café y conversando sobre la vida, cuando un automóvil desconocido se detuvo frente a la casa. Del vehículo descendió un hombre bien vestido con traje, cargando un portafolio de cuero. «Buenas tardes, busco al señor Rafael y a la señora María», dijo el hombre educadamente, con acento de la capital. «¿Soy yo?» «¿En qué puedo ayudarlo?», respondió Rafael, levantándose para recibir al visitante con cortesía. El hombre se identificó como abogado de una familia de la Ciudad de México. Contó una historia sorprendente que dejó a Rafael y a doña María sin palabras. Años atrás, cuando doña María era más joven, había salvado la vida de un niño que se estaba ahogando en un estanque. El niño era hijo de una familia rica que estaba de paso por la región. En ese momento intentaron recompensar a doña María, pero ella rechazó la oferta, diciendo que había hecho solo lo que cualquier persona debería hacer. La familia nunca olvidó a la señora, explicó el abogado con voz emocionada. El niño que la señora salvó se convirtió en un empresario exitoso. Cuando se enteró, a través de un pariente que vive aquí, de todo lo que la señora pasó y de la transformación de su hijo, quedó profundamente conmovido. Sintió que Dios le estaba pidiendo que retribuyera lo que la señora hizo por él. El abogado abrió su portafolio y sacó varios documentos. Quiere devolver el favor que la señora le hizo. Esto aquí es la escritura de una casa nueva en una mejor zona del pueblo, completamente pagada a nombre de la señora. Y esto mostró otro documento. Es un fondo de inversión que garantizará un ingreso mensual vitalicio para que la señora nunca más tenga que trabajar. Además, aquí hay un cheque inicial para que puedan amueblar la casa nueva y tener un respaldo económico. Doña María y Rafael quedaron paralizados sin poder creer lo que estaban escuchando. ¿Pero por qué? «Yo no hice nada extraordinario», susurró doña María, incrédula con las manos temblando. «La señora salvó su vida, doña María, y ahora él quiere asegurar que la señora tenga una vida digna. Él dijo que usted es un ejemplo de bondad en un mundo que muchas veces olvida ser bueno». Rafael abrazó a su madre, ambos llorando de emoción. Era como si todas las lágrimas de sufrimiento del pasado se estuvieran transformando en lágrimas de alegría. Pero había más sorpresas. «¿Y, señor Rafael?», continuó el abogado. «El empresario quedó tan impresionado con su testimonio y con el trabajo social que usted desarrolla que le gustaría financiar su proyecto. Quiere ayudar a expandir su trabajo para alcanzar a más personas necesitadas. Está dispuesto a invertir en la construcción de un centro comunitario donde usted pueda dar charlas, ofrecer talleres de reconciliación familiar y ayudar a familias en crisis». Rafael no podía hablar. Las palabras se le atoraban en la garganta. Miró al cielo, a las nubes que pasaban lentamente sobre el desierto, y susurró con voz quebrada. «Gracias, Jesús. Gracias por no abandonarme aquella noche.
Gracias por darme una segunda oportunidad. Gracias por tu infinita misericordia. Cuando todo estaba más tranquilo, cuando ya había oscurecido, Rafael y doña María estaban sentados en el portal de la casa antigua, mirando las estrellas que brillaban con intensidad en el cielo despejado del desierto. Habían decidido donar aquella casa a una familia necesitada de la comunidad. Una familia que estaba pasando por las mismas dificultades que ellos habían pasado. ¿Sabes, madre?, dijo Rafael con voz reflexiva. Hoy entiendo lo que Jesús quiso enseñarme aquella noche. No era sobre dinero, no era sobre riqueza material, era sobre amor, sobre gratitud, sobre valorar a las personas por los tesoros que llevan por dentro. Era sobre entender que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que da, en cómo ama, en cómo persevera a pesar de las dificultades. Doña María tomó la mano de su hijo y sonrió con ternura. Y aprendiste la lección, hijo mío. Te convertiste en el hombre que siempre recé que fueras. Un hombre de fe, de amor, de carácter. Un hombre que honra a Dios con su vida y con sus acciones. Fue por usted, madre. Usted nunca se rindió conmigo, incluso cuando yo no lo merecía. Usted plantó la semilla de la fe en mi corazón, y Jesús vino a regar esa semilla. Usted soportó el maltrato, las humillaciones, los golpes, pero nunca dejó de orar por mí. Usted es mi heroína, madre. Los dos se quedaron allí en silencio, disfrutando de la paz que ahora reinaba en sus vidas. Rafael pensó en todo lo que había sucedido, en todas las lecciones que aprendió, en todo el amor que había desperdiciado durante años, y entonces hizo una promesa silenciosa en su corazón. Jamás olvidaría de dónde venía, jamás dejaría que el orgullo entrara en su corazón nuevamente, y dedicaría el resto de su vida a honrar el sacrificio de su madre y las enseñanzas de Jesús. La transformación de Rafael no fue solo un milagro personal, fue un testimonio vivo de que nunca es demasiado tarde para cambiar, de que el amor puede sanar las heridas más profundas y de que Dios nunca abandona a aquellos que claman a Él con fe verdadera. Doña María, la lavandera pobre que sufrió tanto, que lloró tanto, que oró tanto, finalmente tuvo su victoria. No porque se volvió rica en dinero, aunque Dios también la bendijo en ese aspecto, sino porque el hijo que nunca dejó de amar había regresado a sus brazos. Y en algún lugar, en las alturas celestiales, Jesús sonreía, sabiendo que una alma más había sido salvada, un corazón más había sido transformado y una madre más había recibido la recompensa de su fe inquebrantable. Años después, la historia de Rafael y doña María se hizo conocida por toda la región. El proyecto social que crearon ayudó a cientos de personas mayores y familias necesitadas. El centro comunitario que construyeron con la ayuda del empresario se convirtió en un refugio para familias en crisis. Un lugar donde hijos rebeldes podían encontrar orientación, donde padres maltratados podían encontrar apoyo, donde el perdón y la reconciliación eran posibles. Rafael se convirtió en un predicador laico, viajando por pueblos del interior, contando su testimonio y llevando esperanza a aquellos que pensaban que ya no había salvación. Sus palabras tocaban corazones porque no hablaba desde la teoría, hablaba desde la experiencia. Había vivido en las tinieblas y había sido rescatado por la luz. Había sido un monstruo y se había convertido en un hijo amoroso. Su testimonio era prueba viviente del poder transformador de Dios. Doña María vivió sus últimos años con dignidad, rodeada de amor y cariño. Nunca más derramó lágrimas de tristeza, solo de gratitud. Decía siempre a quien quisiera escuchar: yo no le pido a Dios que me dé riquezas. Yo le agradezco porque me dio algo mucho más valioso, el amor de mi hijo y la fe que nunca me abandonó. Dios convirtió mi dolor en danza, mis lágrimas en alegría, mi vergüenza en orgullo. Él cumplió sus promesas, tal como dice en su palabra. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. A los 72 años, doña María partió al encuentro del Padre. Fue velada en una iglesia repleta de gente. Personas de todos los pueblos vecinos vinieron a despedirla, cada uno con una historia de cómo ella los había tocado con su testimonio de fe y perdón. Rafael sostuvo su mano hasta el último suspiro y le susurró al oído: gracias, madre, por nunca rendirte conmigo. Gracias por enseñarme qué es el amor verdadero. Gracias por ser un reflejo del amor de Dios en mi vida. Hasta pronto, en el cielo. Nos volveremos a encontrar donde ya no hay dolor, ni lágrimas, ni sufrimiento. La lápida de doña María tiene una inscripción elegida por Rafael, que resume toda su vida. Aquí descansa una mujer rica en fe, que nunca dejó de amar, nunca dejó de orar, nunca dejó de creer en los milagros de Dios. Su amor incondicional transformó a un hijo perdido en un hombre de bien.
Su testimonio seguirá vivo en los corazones de todos los que la conocieron. Y Rafael, él continúa hasta el día de hoy honrando la memoria de su madre, ayudando a los necesitados y contando a todos los que quieren escuchar su historia. Jesús transforma vidas. Él transformó la mía cuando yo era el peor de los hijos. Y si lo hizo por mí, puede hacerlo por cualquier persona. No importa qué tan perdido estés, no importa qué tan oscuro sea tu camino, Dios siempre tiene un plan para tu redención. Solo necesitas abrir tu corazón y permitir que su amor entre. La casa donde Doña María vivió sus primeros años de sufrimiento fue transformada en un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia doméstica. Rafael hizo cuestión de mantener la estructura original como memorial, con una placa en la entrada que dice: "En esta casa, una madre sufrió, oró y venció. Que este lugar sea refugio para todos los que necesitan esperanza. Que las paredes que fueron testigos del dolor ahora sean testigos de la restauración. Que donde hubo lágrimas ahora haya sonrisas. Que donde hubo violencia ahora haya paz". Muchas personas que visitan el lugar relatan sentir una paz inexplicable, una presencia divina que consuela y renueva las fuerzas. Algunos dicen que es la presencia de Doña María bendiciendo aquel lugar con la misma fe que la sostuvo durante años, pero Rafael sabe que es algo mayor. Es la presencia de Jesús, aquel que apareció en una noche oscura y cambió el curso de 2 vidas. Aquel que nunca se rinde con nadie, que transforma monstruos en hombres de bien, que sana heridas que parecen imposibles de sanar. Cada vez que Rafael cuenta su historia, la termina con las mismas palabras, palabras que se han convertido en su misión de vida. Si estás viendo esto y maltratas a tus padres, si tienes vergüenza de ellos por ser pobres, humildes o sencillos, te digo, detente antes de que sea demasiado tarde. No esperes a que Jesús tenga que aparecerse a ti como me apareció a mí. Valora a tus padres mientras están vivos. Hónralos, ámalos, cuídalos, porque cuando se vayan no habrá dinero en el mundo que los traiga de vuelta, y cargarás el peso del arrepentimiento por el resto de tu vida. No desperdicies el tiempo que tienes con ellos. No dejes que el orgullo y el resentimiento te roben los años preciosos que podrías pasar amándolos. La historia de Rafael y Doña María no es solo una historia, es una advertencia, una enseñanza, una prueba viviente de que el amor de una madre es el reflejo más perfecto del amor de Dios aquí en la tierra. Es prueba de que nunca es tarde para cambiar, de que el perdón es posible, de que la redención existe. Es prueba de que Dios escucha las oraciones de una madre. Que las lágrimas derramadas en la oscuridad no son en vano. Que la fe mueve montañas. Esta fue la historia de Rafael y Doña María. Una historia de sufrimiento, transformación, milagro y redención. Una historia que nos enseña sobre el valor del perdón, la fuerza de la fe y el poder transformador del amor de Dios. Una historia que nos recuerda que detrás de cada madre que sufre hay un corazón que ama sin condiciones, y que ese amor merece ser honrado, respetado y valorado. Ahora es contigo. Deja en los comentarios una palabra sobre Dios, una oración, un testimonio de fe. Cuéntanos cómo Dios ha actuado en tu vida, cómo esta historia tocó tu corazón. Comparte con nosotros y fortalece la cadena de fe y esperanza. Tu testimonio puede ser la chispa que encienda la transformación en la vida de alguien más. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con personas que necesitan escuchar este mensaje. Tu participación ayuda a llevar la palabra de Dios a más personas, a alcanzar más corazones, a transformar más vidas. Cada compartir es una semilla plantada, cada comentario es un testimonio de fe, cada like es un amén a la obra de Dios. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia abundantemente, que llene tu hogar de paz, de amor, de prosperidad. Que te dé sabiduría para honrar a tus padres, paciencia para amar a tu familia y fe para creer en sus promesas. Que transforme tu corazón como transformó el corazón de Rafael. Que sane tus heridas como sanó las heridas de Doña María. Que restaure tus relaciones como restauró la relación entre madre e hijo. Recuerda siempre que Dios es fiel, que sus promesas son verdaderas, que su amor nunca falla, que su gracia es suficiente. Que su poder puede transformar cualquier situación, por más oscura que parezca. Si Rafael pudo cambiar, si una relación tan destruida pudo ser restaurada, entonces hay esperanza para todos nosotros. Hay esperanza para el hijo rebelde. Hay esperanza para el padre ofendido. Hay esperanza para la familia dividida. Porque nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades, de nuevos comienzos, de restauración completa.
Hasta el próximo video, donde seguiremos compartiendo testimonios de fe, historias de transformación, mensajes de esperanza. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que el amor de Dios llene cada rincón de tu vida. Que la presencia del Espíritu Santo te guíe en cada decisión que tomes. Y que nunca olvides que eres amado, que eres valioso, que tienes un propósito. Dios te bendiga grandemente.